El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y de Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tuve la fortuna en 2 ocasiones distintas de poder estudiar en Roma. Una como seminarista en formación y otra como sacerdote. La verdad es que como sacerdote pues, la experiencia fue mayor, porque Roma es como un museo abierto. Cualquier iglesia, cualquier piedra te da historia, pero sobre todo Roma es catequesis, es evangelización. Cualquier espacio, cualquier lugar te da para entrar y ver algún santo, alguna santa, alguna historia, lo propio de los papas. Pero hay algo que me llama mucho la atención. La segunda vez que regresé a Roma, pude estar de secretario de nuestro seminario y entonces tenía credencial especial. Podía entrar y salir del Vaticano con mi credencial, no hacer filas, entonces desquité mucho el servicio y la entrada de esa tarjeta. Y con algunos peregrinos, cuando me iban a visitar, pues evitábamos la cola, empezábamos primero con la misa, y en lugar de salir para la cola que sube a la cúpula, tenía amistad con los guardias suizos, y entonces por el elevador y sin pagar, hay 2 elevadores, el que sube y lleva a los peregrinos y el que baja de los que están con los peregrinos, pero ese que baja siempre sube sin gente. Entonces yo ya lo sabía. Entonces yo llegaba con ellos y decía, pues dame aventón, ¿no? Con esta pareja, con esta familia que vengo, y por lo general siempre te dicen que sí, porque pues es tanta la gente que visita esos espacios que no es poquísimo lo que puedan perder por dejar subir a 3 o 4, ¿no? Pero lo interesante es que una vez que subíamos por el otro elevador, llegamos a la parte alta de lo que es las puertas de San Pedro. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ir, están los 12 apóstoles de piedra en la parte alta de la basílica, y cuando uno está en la Plaza Mayor del Vaticano, pues los ve a distancia. Los ve muy bonitos, los ve muy completos, pues una maravilla. Pero cuando estás arriba en el techo, los ves feos. ¿Por qué? Porque están pensados a verse a larga distancia. El escultor tiene que golpear y tiene que tallar estas esculturas de tal manera que no las haga tan finas, porque eso a distancia no se va a ver. Más bien el arte del artista es lograr ese equilibrio entre esas grandes piedras para que a distancia de 50, 100, 120 metros tú digas, qué maravilla lo que estoy viendo, ¿no? El David de Miguel Ángel, allá en Florencia, tiene las mismas características. Estuvo por muchos años en la Plaza Mayor de Florencia, pero pues al darse cuenta de quién lo había hecho, de que estaba en la intemperie, de que llegaban las palomas y lo propio de estos espacios, es que decidieron moverla. Y entonces cuando vas al museo en Florencia y ves al David, pues sí te llama mucho la atención, pero el que es un poco más observador dice, no puedo decir groserías aquí y además están grabando, dices, ¿cómo es posible? Tiene el brazo más largo, tiene las piernas muy altas, como que aquí la proporción no va. Ya cuando te explican que era para la plaza, que saberlo a larga distancia y las proporciones, dices, ok, ya te echas para atrás unos 20, 25 metros. No es lo ideal porque pues siempre hay gente muy cerquita viendo ahí
al David, pero entonces ya te maravillas de cómo si hay un equilibrio en lo que estás viendo ahí. ¿Por qué les pongo esta historia? Bueno, esta anécdota. Porque hemos leído muchas veces o escuchado el pasaje de David y de Goliat. ¿Y qué es lo que sucede? Que ante los problemas o las dificultades nos puede pasar como David, que a lo lejos se ven grandísimas, se ven imponentes, se ven muy duras. Y Goliat llegó a enfrentarse contra uno de Israel con su armadura, con su espada, con su casco, o sea, todo un guerrero en forma. Por eso se burló de este niño cuando lo ve con su traje de campesino o de pastor. Así, una onda, una piedra, o sea, tú podrás hacerme algo a mí. Y esta es la primera reflexión. Muchos de los problemas, dificultades o tentaciones se nos presentan como algo grandioso, como algo muy grande, como algo difícil de poder afrontar, porque el demonio es muy astuto y nos puede causar miedo. Pero las palabras de David son muy bonitas. Tú vienes con tu armadura, vienes representando a todos ellos, pero yo vengo en nombre de Dios. Entonces tenemos que sentir que si estamos haciendo la voluntad de Dios, por mucha tormenta, por mucha dificultad, por mucha situación incómoda que pueda suceder, vamos a la batalla, pero en nombre del Señor. Por eso quien está casado por la iglesia puede perseverar en su matrimonio porque recibió la bendición de Dios. Los que no se casaron por la iglesia está el esfuerzo humano y la oración personal, y Dios también acompaña de una manera distinta, pero el sacramento tiene su peso. Quienes son padres y madres y llevaron a sus hijos a bautizar, recibieron la gracia en ese sacramento al acabar la misa para ser buena madre y buen padre, sobre todo cuando te saquen canas verdes. Ahí decir, Señor, el día que bauticé a tu chamaco, me diste la bendición, ahora ilumina mis palabras, para que lo que le pueda decir le ayude a llegar al cielo, aunque a él no le guste que le quite el permiso, que le reduzca el permiso, o que le diga que sí y yo me quede con miedo, pero mi hijo va creciendo. Pero entonces esa es la segunda reflexión. La primera, no tener miedo ante los grandes problemas. La segunda, saber que batallamos en nombre de Dios. Y entonces cuando David suelta la piedra de su sonda, curiosamente da en el único lugar que no tenía cubierto el soldado, aquí en la frente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los golpes más duros van a la cabeza. Somos muy racionalistas. Le queremos sacar la raíz cuadrada a todos los problemas. Entonces hay que tratar de que no sea aquí, sino que sea aquí. Y preguntar al Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo es lo que quieres? Y entonces se da el equilibrio entre lo que pienso y lo que siento y lo que le pido. Porque si solo es a nivel raciocinio, pues lo más probable es que por mucha prudencia que hayas tenido, te puedes equivocar. Pero si lo piensas, lo reflexionas y le pides al Señor, dice, Señor, ayúdame para que al final lo que podamos decidir como esposos, como pareja, como individuo, sea para gloria tuya. Y entonces estarás preparado para el guamazo. O estarás preparado para la bendición, porque actuaste con rectitud de intención. Y la última conclusión es esta. Lo que sirve, se repite. Después de que David venció a Goliat, se acercó, después de que le dio el pedrazo, se acercó con Goliat, le quitó su espada, que hacía de haber pesado, le cortó la cabeza. Y luego guardaron la espada de Goliat ahí en el armamento del ejército de Israel. No sé si se acuerdan que hay un pasaje del Antiguo Testamento donde va a haber una batalla, invitan a David y David dice, no tengo ningún armamento. Y le dicen los que están ahí, la espada de Goliat está ahí en el ejército. Y dice, esta es la que necesito. ¿Qué significa esto? Que lo que funciona se repite.
David después fue a buscar esa espada y volvió a salir a combatir. Si a ti te ayuda tu misa diaria, te ayuda tu rosario frecuente, te ayuda tu visita al Santísimo, te ayuda a practicar tus dificultades con tu pareja, te ayuda a tener tu confesión frecuente, te ayuda a tener tu guía espiritual, repítelo. Esa es tu espada para ganar las batallas. Cada uno tiene que buscar cuál es ese medio, cuál es esa espada. Y si la sacas y la reluces y la vas limpiando, el éxito está asegurado. Por eso hay una ejaculatoria muy bonita que se reza en el rosario, las letanías. ¿La recuerdan? Torre de David. ¿Qué significa? Que en esa torre estaba la espada, no de Goliat, pero que se la atribuían ya después a David. Y la referencia es, Virgen María, vengo a dejar mis armas a tus pies para que las puedas sacar cuando sean necesarias. Entonces, que la reflexión que hoy fue distinta de lo que hemos visto de David y Goliat en el día de hoy, nos ayuda a estar acercando a las cosas del Señor, saber emprender las batallas en el nombre de Cristo y pedirle a la Virgen María que nos ayude y nos ilumine en nuestras decisiones personales. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.